Dice la palabra de nuestro Dios de esta manera. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Todo el pueblo se unió para escuchar el libro de la ley. Pasemos al versículo número 7. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetía, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía, subrayen esta frase, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar y leían el libro de la ley de Dios claramente, subrayen esa palabra claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen. Nuevamente se repite esa palabra entender. Estos levitas estuvieron explicándole al pueblo la ley de Dios. Versículo número 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender, nuevamente esa palabra, hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis. El pueblo tuvo tal convicción de pecado que estuvieron muy tristes después de haber escuchado la ley. Miren lo que dice este versículo. También les dicen: no lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Versículo número 10. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque día santo, y no os entristezcáis. Nuevamente les piden que no estén tristes. Versículo número 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría. Pero ¿qué pasó con la tristeza? Porque ahora están muy alegres. Miren lo que dice este versículo: porque habían entendido, y nuevamente esa palabra, entendido las palabras que les habían enseñado. Es mi oración que en esta tarde regresemos a nuestros hogares como este pueblo, gozosos de haber entendido la palabra del Señor. Bueno, antes de pasar, en nuestra iglesia han predicado pastores muy conocidos. Algunos de ellos son John MacArthur, Steve Lawson, Alex Montoya, etcétera. Grandes predicadores. Los ancianos les permitieron predicar en nuestra iglesia no porque fueran muy conocidos, porque hay muchos predicadores muy conocidos a los cuales no se les prestaría este púlpito. Se les confió este púlpito porque ellos predican expositivamente. Pero, ¿qué es la predicación expositiva? Es aquella predicación que explica el significado del texto en su contexto histórico y gramatical. Es decir, es viajar en el tiempo y tratar de extraer el mensaje original que el escritor quiso transmitir a la audiencia en aquella época. Para eso debemos de estudiar la cultura de la época y su forma de hablar y algunas costumbres. Este tipo de predicación es la que realmente impacta el corazón. Este tipo de predicación es la que realmente trae convicción al pecador. Este tipo de predicación es la que realmente transforma al creyente de adentro hacia afuera. Eso es precisamente lo que nosotros vemos en esta porción de las Escrituras. El pueblo se reúne y le pide a Esdras que le lea las Sagradas Escrituras, pero enfrentaron un obstáculo que era muy grande. Habían pasado muchos años desde que se les había dado la ley de Dios.
No solo eso, el lenguaje y las costumbres habían cambiado. El pueblo había llegado a Jerusalén después de haber estado cautivos en Babilonia por 70 años. Muchas cosas habían cambiado. Por esa razón, Esdras tuvo que exponer las escrituras en su contexto histórico para que el pueblo entendiera el mensaje que Dios les quería dar. Y esa es la forma de explicar las escrituras. Esa forma de explicar es la que tuvo un impacto en este pueblo. Aprendamos de esta porción el poder de la predicación expositiva. Y lo primero que vamos a ver en esta escritura es de qué se trata la predicación expositiva. Así comprenderemos la razón por la cual este tipo de predicación obra tan poderosamente en el corazón del creyente. Veamos la técnica que Esdras usó para exponer la ley de Dios. Fíjense el versículo número 7 de Esdras capítulo número 8. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetaí, Odías, Kelías, Azarías, Josabed, Anán, Pelai, hacían entender al pueblo la ley. Hacían entender. Esdras se rodeó de un grupo de levitas que le ayudaron a explicar la ley de Dios al pueblo. Existen dos interpretaciones acerca de este versículo. Hay quienes dicen que Esdras leía en hebreo y los levitas estaban traduciendo al arameo porque ese era el lenguaje que ellos hablaban. Otros sugieren que el pueblo había estado ignorante de la ley por mucho tiempo y ahora se necesitaba instruirles nuevamente. Sea cual sea la explicación, la realidad es que vemos aquí una preocupación de Esdras para que el pueblo comprendiera las sagradas escrituras. Ahora, este pasaje resalta la importancia de entender la ley de Dios. El versículo número 7 nos dice, hacían entender al pueblo la ley. El versículo número 8 nos dice, de modo que entendiesen la lectura. El versículo número 9 dice, los levitas que hacían entender al pueblo. Versículo número 12, porque habían entendido las palabras. Versículo número 13, para entender las palabras de la ley. Esto nos enseña que Dios nos ha dado su palabra con la intención de que la podamos entender. John MacArthur dice lo siguiente al respecto: hasta que no tengas el significado del texto, lo único que tú vas a tener es papel y tinta. Las palabras tienen que ser expuestas expositivamente para que se entienda el mensaje correctamente. Este pasaje muestra que el pueblo, al ser expuestos a la palabra de Dios, ellos tenían como meta entender el mensaje. Y esa debe de ser nuestra meta como creyentes. Debemos de orar para que Dios nos abra el entendimiento cuando se nos expone la palabra. Miren lo que dice Salmo 119, 18. El salmista dice, Salmo 119, 18, abre mis ojos y miraré o comprenderé las maravillas de tu ley. Está orando para que Dios le dé ese entendimiento. Lucas 24, 45 dice lo siguiente: entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. La meta que debes de tener, que yo debo de tener al ser expuesto a la palabra de Dios, es entender. Debemos de orar para que Dios nos abra el entendimiento y ese mensaje nos confronte, nos redarguya el corazón. Busca entender correctamente las escrituras. Si no lo haces, vas a tener una vida de muy poca o nula efectividad. Pero el pueblo entendió las escrituras, por eso regresaron gozosos de haber entendido, como leímos en Nehemías 8:12. Y la pregunta para ti es: ¿y tú cómo regresarás esta tarde a tu casa? Eso depende de qué tanto busques entender el mensaje de Dios. Mira lo que dice el versículo número 7. Al final, y el pueblo estaba atento en su lugar.
Y subrayen esa palabra, atento. Este pasaje también nos resalta la atención que el pueblo estaba poniendo a la exposición de las Escrituras. Versículo número 3, miren lo que dice. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Por tercera ocasión, en el versículo 5 nos dice que estaban atentos. Miren, y cuando Esdras abrió el libro, todo el pueblo estaba atento, atento. El pueblo no se movía de su lugar, estaba expectante al mensaje de la palabra de Dios que había captado su atención. Los sentidos estaban concentrados totalmente en esa exposición. Nada los distraía. No querían perder un instante de la lectura. Por esa razón pudieron estar escuchando por 6 horas y no perder la atención. La predicación expositiva había cautivado sus sentidos y había capturado su atención por completo. 6 horas estuvieron ahí. Al respecto, dice Steve Lawson lo siguiente: quien no pueda poner atención a la predicación de la palabra por 1 hora y media, no tiene un problema de retención. Lo que tiene es un problema de corazón. Porque este tipo de personas puede estar enfrente del televisor por 2 o más horas sin ningún problema. Y yo pienso que Steve Lawson tiene razón. Pero este pueblo fue cautivado por la exposición de la palabra de Dios. Miren el versículo número 8 lo que nos dice. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Te fijas? Esdras se apegó a las sagradas escrituras. No había nada apócrifo. No eran sus opiniones, no eran sus pensamientos, no eran sus experiencias. Era la bendita palabra de Dios lo que se estaba exponiendo. Esto es característico de la predicación expositiva, predicar la palabra. Y siempre existe un riesgo de apartarse de las Escrituras. Por eso Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 4:1 lo siguiente. Miren lo que dice 2 de Timoteo 4, versículo número 1 y 2. Pablo le dice al joven Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y uno dice, ¿por qué ese tono tan elevado? ¿Por qué ese énfasis? Miren lo que dice el versículo número 2. Te encarezco que prediques la palabra. Prediques la palabra. Esto es lo que tiene poder. No el mensaje de los hombres, no sus experiencias, no sus historias. La bendita palabra de Dios es lo que tiene poder. Este versículo resalta el trabajo de Esdras para que este pueblo pudiera entender el mensaje, por eso predicó expositivamente. Podemos ver en este versículo que leía claramente, es decir, usaba el lenguaje actual. También leemos que ponían el sentido, es decir, explicaban para que pudieran entender claramente. Y dice este versículo, de modo que entendiesen fácilmente. Esdras realmente buscaba que la audiencia comprendiera el mensaje de las Escrituras. Esto es relevante porque en la antigüedad la iglesia tradicional leía la Biblia en latín y los que la leían le daban la espalda al pueblo. Hasta ellos llegaban a ponerle cadenas para que la gente común y corriente no pudiera leer las sagradas escrituras. Esto es relevante porque la palabra de Dios no es para unos cuantos, sino para todos aquellos que tienen hambre de ella. Dice 2 de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Es para todos nosotros. En la actualidad, ¿sabes quién es el único culpable que puede privarte del acceso a la lectura de la palabra de Dios? Tú mismo. Tú mismo. En nuestra actualidad tenemos acceso fácil a la palabra de Dios
y tú eres el único que te privas de ese privilegio. Versículo número 8 dice que ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Es decir, explicaban claramente las Sagradas Escrituras. Hay quienes ven aquí el principio de la hermenéutica, ya que la hermenéutica es la ciencia que nos ayuda a interpretar la Biblia en cuestiones complicadas. Era importante explicar las Escrituras y no solo leerlas, porque esta generación había vivido en Babilonia por 70 años. Ellos habían llegado de la cautividad ahí a Jerusalén. No estaban familiarizados con las costumbres, con la cultura que tenían sus antepasados. Su forma de vivir ahora era diferente. Se les tenía que ubicar en el contexto histórico de lo que la ley y los profetas habían dicho. El idioma ya era diferente. En Babilonia hablaban arameo, pero las escrituras estaban escritas en hebreo. Habían pasado alrededor de entre 600 y 1000 años desde que se habían escrito. A través del tiempo, la iglesia ha enfrentado el mismo problema. La iglesia primitiva enfrentó este mismo reto. Mira lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 29. Dice lo siguiente: y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, Felipe se acerca a un carro y vemos al etíope que está leyendo las escrituras, lee Isaías y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Entonces él le contesta en el versículo 31, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él, obviamente para explicarle. ¡Wow! Y rogó a Felipe que se quedase con él. ¿Cómo hacen falta cristianos de este tipo que rueguen para que les enseñen la palabra de Dios? Y en nuestros días, tristemente, nosotros tenemos que rogarles. Pero el detalle es de que ya no entendían tan fácilmente las escrituras. La iglesia de nuestros días se enfrenta a ese mismo reto y quizá aún mayor. Han pasado alrededor de 2000 años de la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Con mayor razón nosotros también necesitamos ayuda. Estamos más lejos del tiempo que se escribió la Biblia. Nehemías sabía de este reto, por eso se rodeó de estos levitas que le estaban ayudando. Esta brecha de tiempo ha hecho que la Biblia sufra una gran multitud de ataques. La realidad es que la cultura, el lenguaje y muchas cosas han cambiado desde que se escribió la Biblia. Déjame darte algunos ejemplos para que te des cuenta cómo han cambiado la cosa. Por ejemplo, la palabra gay. Si tú estudias esa palabra, su significado ha cambiado. Ahora es totalmente diferente al original. Si tú, por ejemplo, tomas la versión de la Biblia King James, escrita en el año 1611, en Santiago capítulo 2, versículo 3, va a hablar de una persona que viste ropa de gay. Un joven interpretaría este verso de una manera muy diferente. Pero lo que está tratando de decir Santiago es que una persona que se vista con ropa fina, ¿ves? El lenguaje ha cambiado. ¿Qué tal la palabra unicornio? Versiones antiguas de la Biblia como la Reina Valera antigua 1909 o la King James de 1611 son atacadas porque usan la palabra unicornio. Dice, por ejemplo, Salmo 92:10 en la versión 1909, pero tú ensalzarás mi cuerno como el del unicornio. Si tú tomas un diccionario actual, Webster, por ejemplo, define la palabra unicornio de la siguiente manera. Un animal mítico, es decir, no real, del tipo del caballo, con un solo cuerno en medio de la frente. Esa es la definición de unicornio en nuestros días.
Pero si tú tomas, por ejemplo, el diccionario del lenguaje inglés del año 1828, dice lo siguiente: un animal de 1 o 2 cuernos, el monoceros frecuentemente aplicado al rinoceronte. ¿Qué nos está diciendo este diccionario antiguo? Que este animal, unicornio, cuando se tradujo la Biblia, era un animal real de la familia de los rinocerontes. Déjame darte otro ejemplo, la palabra dinosaurio. ¿Por qué la Biblia no tiene la palabra dinosaurio? Y muchos cuestionan a la Biblia por no tener la palabra dinosaurio. Bueno, la Biblia, aunque no tiene la palabra dinosaurio, menciona a muchos animales de las características de los dinosaurios. La palabra dinosaurio no está en la Biblia porque fue propuesta por Richard Owen en el año 1841. Es decir, 200 años después que se tradujo la versión King James en el año 1611. ¿Te fijas? Hay una brecha de tiempo y la gente aprovecha para atacar la Biblia por esa brecha de tiempo. Hay cosas que tenemos que explicar. ¿Qué tal la palabra vino? Diccionarios antiguos como el General English Dictionary del año 1708 definen la palabra vino de la siguiente manera: vino, jugo de fruta sin ninguna alteración, es decir, sin ninguna fermentación. Y se le llama adulterado, vino adulterado, cuando se pasa por un proceso químico como la fermentación. Por ejemplo, este mismo capítulo, Nehemías 8:10, vamos a leer nosotros lo siguiente. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce. Pero si ustedes toman una versión moderna de la Biblia, como la Legacy Standard Bible de John MacArthur, van a leer esto: go and eat of the fat, drink of the sweet. Simplemente habla de una bebida dulce, hablando de la cultura. La esclavitud que ustedes estudian en la Biblia es muy diferente a la esclavitud que se habla en nuestros días. Esdras entendió todo esto y nos está dando una gran lección a los predicadores. Tenemos que viajar en el tiempo y rescatar el mensaje original para darlo en su esencia más pura. Esta práctica es una característica muy importante de la predicación expositiva, pero tristemente se ha ido perdiendo en nuestros días. Por esa razón, la gente vive interpretaciones erróneas de la Biblia. Bueno, ya que hemos visto en este punto número 1 lo que es la predicación expositiva, ahora vamos a ver en este punto número 2 el poder de la predicación expositiva. Vamos a ver cómo este pueblo fue redargüido con este tipo de predicación. Vayan conmigo, por favor, al versículo número 9. Dice así: y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo. Nuevamente se resalta la preocupación de que el pueblo entendiera. Dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. El pueblo comprendió la ley de Dios y tuvo una profunda convicción de pecado que los llevó a ponerse muy tristes. Ese sentimiento fue tal que no pudieron contener las lágrimas. Se dieron cuenta que como nación habían pecado gravemente contra Dios, el cual había sido misericordioso con ellos. Sus ojos fueron abiertos y vieron esa realidad, que fueron negligentes al mensaje de Dios a través de esta predicación expositiva. Porque este mensaje tuvo gran impacto en ellos, porque no venía de Esdras o Nehemías o de los levitas. Como dice Buddy Bachman Jr., me gusta lo que dice él. ¿Sabes? Yo no escribo el correo, simplemente lo entrego
Y eso fue lo que hizo Esdras. Estaba entregando el mensaje del Dios Todopoderoso. Por eso tuvo ese impacto. El resultado de haber sido expuestos a la predicación expositiva de la palabra de Dios trajo una gran tristeza a sus corazones. Esa tristeza los estaba llevando a un arrepentimiento genuino que los iba a impulsar a un cambio real. Mira lo que dice 2 Corintios 7:10 acerca de este tipo de tristeza. Dice Pablo a los corintios: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Esa tristeza es buena, lleva hacia la salvación. De que no hay que arrepentirse, es decir, ese arrepentimiento es bueno. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Este tipo de tristeza simplemente es superficial, es un arrepentimiento. Pero este pueblo había tenido una gran convicción de pecado. Esa tristeza no fue superficial y los estaba llevando a un cambio real. Miren lo que dice este versículo: porque todo el pueblo lloraba oyendo la ley. Todo el pueblo. Esta ley fue su maestro para que ellos entendieran que habían pecado delante de Dios. Esta ley les enseñó que eran pecadores y estaban en deuda delante de Dios. Al respecto, Pablo dice lo siguiente en Romanos 3:20: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 7:7, Pablo dice lo siguiente: pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. ¿Sabes? La ley no salva, eso lo sabemos, pero es nuestro maestro que nos ayuda a reconocer que necesitamos un Salvador. Por eso tenemos que explicarla. Dice Gálatas 3:24: de manera que la ley ha sido nuestro maestro, nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La clara exposición de la ley de Dios para este pueblo les trajo convicción de pecado y el corazón de ellos fue entristecido. Qué importante es la predicación pura de la palabra en una forma expositiva. Esto es lo que realmente va a traer una convicción genuina de pecado, un cambio genuino de adentro hacia afuera. El manipular las emociones solo acarrea un cambio superficial y pasajero. Si desea que alguien cambie realmente en su vida, expóngalo constantemente a la predicación expositiva de las Sagradas Escrituras. Eso tiene poder. Miren lo que dice el versículo número 10. Luego les dijo: id, comed grosuras, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Esdras los anima a regresar a sus casas y tener una gran celebración en lugar de estar tristes. Nadie debía de entristecerse, nadie debía de llorar, debían de compartir con los necesitados, y eso él lo está tomando precisamente de Deuteronomio 26. Esdras quería que el pueblo dejara de estar triste, tenía razones suficientes para celebrar, para estar llenos de gozo. Dios no desprecia a esos corazones contritos, humillados, que realmente están arrepentidos, como los de este pueblo. Dice Salmo 51:17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Esta actitud es mejor que el sacrificio, dice esta porción. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por eso, ese llanto debería de convertirse en un gran gozo, porque Dios los había perdonado. Ellos se habían arrepentido. Qué importante es escuchar la predicación de la palabra de Dios en una manera expositiva
y claro, poniendo atención. Cuando se expongan las escrituras, no pienses que el mensaje es para la persona que está a tu lado, es para ti. Busca que te hable a ti, encuéntrale tú el significado, que te redarguya a ti, que te muestre dónde estás fallando, para que te pongas a cuentas con Dios, y esto te dará el derecho de que verdaderamente regreses a casa lleno de gozo, porque tenemos un Dios perdonador. Versículo 10, nuevamente se les dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Nehemías les dice que no tienen razón para estar tristes. Es verdad que habían escuchado en la lectura que Dios castiga fuertemente el pecado, pero también escucharon que Dios perdona a aquellos que realmente se han arrepentido. Por eso no era lo correcto entristecerse cuando Dios ya les había perdonado de su pecado. Por la misericordia de Dios estaban comenzando de nuevo, y eso era motivo de gran gozo. Ese gozo les daría fuerzas para obedecer a Dios. El comentarista bíblico Matthew Henry dice al respecto: el gozo santo será el aceite para las ruedas de nuestra obediencia. El gozo es el que nos ayuda a seguir adelante obedeciendo a nuestro Dios. Si has comprendido el gran perdón que tenemos en Dios, el gran perdón que te ha concedido por tus pecados, vivirás con un gozo tal que no habrá cosa que no estés dispuesto a hacer por tu Salvador. Miren lo que dice el versículo número 11. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo y no os entristezcáis. La tristeza era enorme. 3 veces les dijeron que no se pusieran tristes. El pueblo realmente estaba muy arrepentido de haber pecado como nación ante Dios, que había sido misericordioso. La exposición fiel de la palabra llegó tan profundo a sus corazones que no podían sostenerse, no podían dejar de llorar. Este no era como muchos mensajes superficiales que solo duran del santuario al estacionamiento. Este era un mensaje profundo que les impulsaría a hacer un cambio radical en sus vidas para la gloria de Dios. ¿Qué se produce dentro de ti cuando te explican las Sagradas Escrituras? Como este pueblo, si hay vida espiritual, producirá algo producirá en ti, qué sé yo, convicción de pecado, gozo, esperanza, qué sé yo, pero algo tiene que producir en ti la exposición de la palabra de Dios si hay vida. Miren lo que dice el resto del versículo. Y todo el pueblo se fue a comer y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría. ¿Qué? ¿El pueblo regresó con gran alegría? ¿Y la tristeza? ¿Qué pasó con ese llanto, con esa gran tristeza? Esa tristeza se convirtió en gozo. Esto es algo que Dios hace frecuentemente con su pueblo. Convierte la tristeza en gozo. No es que quite la tristeza y ponga el gozo. No, la Biblia nos enseña que Dios hace una transformación. Lo que hace la tristeza es producir un arrepentimiento genuino, que es el camino hacia el gozo. Es como el dolor de la madre cuando da a luz. Ese dolor la conduce a un gran gozo cuando tiene a su bebé. David describe este principio en el Salmo número 30 de una manera espectacular. Miren lo que dice Salmo 30, versículo número 11. David dice lo siguiente: has cambiado mi lamento en baile. Algunas versiones traducen esa palabra cambiado como convertiste mi tristeza en alegría. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Versículo 12. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre.
Eso es lo que lleva a un gozo verdadero, un gozo genuino, real, permanente. El pueblo fue del llanto al gozo bruscamente por medio de la predicación expositiva de las Escrituras. Ese es el poder de este tipo de predicación. Mira el versículo número 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría. ¿Por qué? ¿Qué originó esa alegría? Mira lo que dice el resto del versículo. Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. El pueblo regresó con un gran gozo porque pudieron ver las cosas de una manera muy diferente al entender las Sagradas Escrituras. Vieron cómo el pueblo había pecado contra Dios, pero Dios misericordiosamente les había perdonado. La exposición correcta de la ley los llevó de la tristeza a un gran gozo en sus vidas. Algo que quiero que notes aquí y que es de suma importancia es el lugar correcto de las emociones. No sé si lo notaste. La emoción vino después de haber entendido correctamente las Escrituras. ¿Lo alcanzas a ver? Dios nos dio las emociones, las cuales son buenas cuando están en el lugar adecuado. Y las emociones de este pueblo están en el lugar correcto después de haber entendido la predicación de las Sagradas Escrituras. Vemos en este pasaje que no hay necesidad de manipular los sentimientos como en nuestros días lo hacen muchas personas. Bajan las luces, ponen música tenue, hacen ruidos extraños, repiten una frase una y otra vez, dicen cosas que no son bíblicas. No se necesita nada de eso, porque la exposición de la palabra de Dios tiene el poder suficiente para llegar al corazón y sacar los sentimientos adecuados. Las lágrimas y el gozo de este pueblo era una expresión visible de lo que el corazón estaba sintiendo. Miren el poder de la palabra de Dios. Miren lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No necesitamos manipular a las personas. Muchos nos han atacado de ser una iglesia muerta, aburrida, cuadrada porque no sale de la Biblia. La realidad es que nosotros creemos en el poder de la predicación expositiva de la palabra de Dios en su más pura expresión, la cual ha hecho cambios increíbles en muchos de ustedes, y yo doy gloria a Dios por eso. Y por eso vamos a seguir predicando desde este púlpito la palabra de Dios en una manera expositiva. Vamos a orar. Amado Señor y Dios y Padre Celestial, qué maravillosa es la Escritura, qué maravilloso es estudiarla de esta manera y ver el poder que tiene. Señor, suplico para que usted hable a nuestros corazones, para que usted nos transforme, para que ese mensaje llegue a lo más profundo de nuestro ser y que obre cambios permanentes. Padre Celestial, ayúdenos a estar atentos al mensaje de su predicación. Ayúdenos a distinguir aquellas predicaciones que son genuinas, que son reales, que son bíblicas, que son cristocéntricas. Señor, que no nos conformemos con menos. Ayude a mis hermanos, Padre Celestial, para que ellos distingan y evalúen una buena predicación. Bendito Dios, hay mucha necesidad en medio de nosotros. Pero Padre, como aprendimos en esta noche, podemos regresar gozosos a nuestros hogares porque Cristo Jesús ha derramado su preciosa sangre en la cruz del Calvario para que tengamos perdón de pecados. Y no solo eso, tenemos una esperanza grande porque Él ha resucitado y porque Él vive, también nosotros viviremos. Y eso lo vemos claramente en las Sagradas Escrituras.
Gracias, Señor, por su revelación especial. Gracias, Señor, porque no es de interpretación privada. Gracias, Padre, porque tenemos acceso a ella y la podemos entender en nuestro idioma. Gracias porque usted también nos ha dado maestros y pastores que nos explican doctrinas profundas, pero todos tenemos acceso a ese conocimiento. Le alabamos, le honramos, le exaltamos, bendito Dios, y le decimos que le amamos. Oramos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, pónganse de pie. Y el primer canto que cantamos fue En la angustia. Podemos confiar al Señor y solo podemos hacer eso porque Él es soberano. Vamos a cantar este hermoso canto. Fortaleza a quien pruebas, hay belleza en el dolor, me sostienes en mis fallas, en tus manos de amor. Y tú obras en silencio para santificarme. Tú permites mis dolores para confirmar mi fe. Tus planes son perfectos. Tú no me olvidarás, estás conmigo en la tempestad. Eres fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano Dios. Tú eres sabiduría, nadie puede comprender, y tú reinas sobre el cielo, y tu gracia eterna es. Tú levantas al caído, no se mide tu bondad, me rodeas y sostienes, y tus promesas nunca fallarán. Tus planes son perfectos, tú no me olvidarás, estás conmigo en la tempestad. Eres fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano Dios. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien, tú buscas nuestro bien para tu gloria. Aunque en el camino más oscuro procuras nuestro bien, procuras nuestro bien para tu gloria. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien, tú buscas nuestro bien para tu gloria. Aunque en el camino más oscuro procuras nuestro
Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en esta preciosa tarde y por favor mediten en lo que estudiamos en esta noche. Déjenme decirles algo, muchas personas no se están nutriendo con la palabra de Dios. Por esa razón, cuando vienen las dificultades de la vida, no se pueden sostener porque no tienen los nutrientes espirituales necesarios. No se conforme con menos. Busque alimentarse con la bendita palabra de Dios. Amén. Bueno.